Bien, muy buenas tardes. De parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, les damos las bienvenidas a esta cuarta y última charla del ciclo Santiago, un patrimonio con futuro, junto a Mario Rojas y Fernando Imas del estudio Bruckmann. Esta es una actividad que, como ya les hemos contado, se enmarca dentro del mes de los patrimonios, junto a una exposición fotográfica del archivo patrimonial del estudio Bruckmann en la sala del reloj de nuestro campus. Eh, Además de recordarles también que para este sábado 27, para quienes vean la transmisión y para que sobre todo los que están aquí presentes en vivo, este sábado 27 que se celebra el Día de los Patrimonios en todo nuestro país, bueno, venimos preparando una mañana de distintas actividades en el campus de la universidad, que cuenta con talleres, visitas guiadas al Museo de Artes, un conversatorio junto a Fernando Mario, donde además nos acompañará el arquitecto y profesor universitario Cristian León, eh, y posterior a ese conversatorio, un concierto junto a la Orquesta de Carabineros. ¿Ya? Eh, el día de hoy nos convoca el tema Santiago hoy, rescate y puesta en valor del patrimonio construido. Una mirada hacia el futuro de lo que ya hemos visto nosotros, acompañados también con la importancia del pasado, de la historia y de este sentido de rescate que tiene tanto Fernando como Mario. Fernando y Mario son cofundadores del Estudio Bruckmann, y el Estudio Bruckmann es una plataforma de investigación, conservación y divulgación patrimonial fundada en el año 2010, que cuenta además con importantes proyectos en el ámbito de la restauración, la investigación arquitectónica y la documentación fotográfica y el rescate de la memoria social de los siglos principalmente XIX y XX. Bien, para quienes esta sea la primera charla a la cual estén asistiendo o reproduciendo en nuestro canal de YouTube, invitarlos a que puedan ver las charlas anteriores que están justamente en nuestro canal. Ponen extensión cultural en el buscador de YouTube y ahí les va a salir el ciclo de las 4 charlas que hemos tenido hasta este momento. La modalidad para el día de hoy, para quienes estén conectados en vivo en este momento, es una presentación al inicio y después un momento de preguntas y respuestas a donde les invitamos a que también puedan encender sus micrófonos y puedan hacerle las preguntas ustedes mismos. Bien, Fernando, Mario, es de ustedes la charla. Raúl, Adelante. hola a Josefina, Raúl, bueno, y a todos los que están viéndonos. Como siempre digo, veo varias caras conocidas ya, así que los saludo cariñosamente a todos los que nos acompañan y lamentablemente es la última, así que estamos apenados. Pero bueno, ya vendrán más cosas. Bueno, hoy día, como dijo Raúl, nos toca hablar un poco del rescate y puesta en valor del patrimonio ya construido. Queremos también hacer énfasis un poco en las veces anteriores había muchas cosas a lo mejor que no estaban ya construidas, que había patrimonio un poco abandonado, ¿cierto? O un patrimonio demolido. Hoy día queremos estar un poco más optimistas y hablar un poco de lo que tenemos, de lo que se ha rescatado, de lo que se ha transformado. De repente ahí vamos a hablar, hay inmuebles que han pasado de un uso a otro y eso los queremos un poco contar. Esta a lo mejor uno puede pensar que es una moda, ¿cierto?, de reciclar algunos tipos de edificios, en algunos casos restaurar o remodelar, ¿cierto? Pero vamos a empezar con un primer ejemplo para darnos cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que en Chile siempre hemos reutilizado, ¿cierto? Sobre todo los inmuebles, ¿cierto? Y vamos a ver ahí el primero que es conocido por todos y que a lo mejor no pensaríamos en él primero si es que hablamos en una reutilización. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, el Palacio de la Moneda en un grabado de, ¿qué año será eso? Bastante... Es un grabado de Claudio Gay, creo que 1840 y pocos. Ajá. Sí. Es interesante porque la moneda, uno siempre piensa que la moneda siempre estuvo ahí, que siempre fue la casa de gobierno, que no sé, porque uno siempre es un edificio emblemático que parece que el paso del tiempo no lo altera, ni interior ni exteriormente, pero bueno, ha sufrido distintas modificaciones y una de las modificaciones más importantes fue el cambio de su uso a fines del siglo XIX. Este edificio monumental, que puede parecer que es como el palacio de nuestro gobierno, no fue creado para ser el palacio de gobierno, sino que fue creado para ser la Casa de Moneda, que era una institución muy importante que regía la economía de la época colonial chilena, que
que era una cosa importante para para la colonia española, del manejo de los bienes, del flujo constante de la plata en la época colonial. Y a pesar de su monumentalidad, fue creada como un edificio administrativo y para acuñar moneda, básicamente. O sea, esa era su función. Bueno, aquí tenemos una foto antigua, donde se aprecia, ¿cierto? Uno reconoce a la mano izquierda, ¿cierto? La moneda, la silueta clásica de la moneda, pero todas estas otras construcciones que están al lado derecho y al fondo, uno no los asemeja para nada. Si no viéramos justamente lo que les cuento de la parte de la moneda, no sabríamos justamente de qué edificio se trata. Acá vemos un ejemplo más gráfico, porque también lo que la poca gente sabe es que la fachada hacia Alameda es una cosa bastante reciente. Fue creada en el año 1927, hasta el 30 y tanto se creó por el arquitecto José Luis Solá, que le dio una fachada posterior a la moneda. ¿Por qué? Porque anteriormente tenía patios atrás, la parte como de servicio o de fábrica, en realidad como de la moneda, estaba mirando hacia Alameda, que después para nosotros fue la calle más importante, que fue la Cañada, se transformó en lo que hoy día la avenida más importante de Santiago. Pero en la época colonial, la calle Moneda, donde está la fachada principal que todos conocemos hoy día, esa era la calle importante, entonces lo que pasaba para atrás daba lo mismo en el edificio. Entonces aquí se puede ver una fotografía de 1860, 65, puede ser, la tomó Eugene Manoury, que era un francés que llegó a Chile a tomar fotografía y a recorrer Sudamérica, y nos deja este valioso testimonio. Una alameda de bastante transformación ya, pero con la vista que tenía la moneda hacia atrás. O sea, fíjense bien que aquí ya está los lados característicos de la moneda, pero cortados por la mitad, donde terminaba la especie como de palacio administrativo, y acá atrás empezaba todo el conjunto que era la fábrica de moneda y bodega y servicios menores. Y también habían casas hacia la calle, o sea, tampoco existía la plaza que está hoy día, ni ningún espacio importante para poder como no sé, enfatizar que había un edificio importante en ese lugar. O sea, era absolutamente, como dice Mario, la parte que daba Alameda, una parte poco importante y que poco también se esmeraron en construir algo medio monumental para ese lado de la Alameda. Se ve, como dice Mario Trunco. Bueno, y además aprovechemos de mirar esta foto que es bastante increíble de la Alameda con los álamos recién plantados, algunos en ese tramo por lo menos, las acequias, por supuesto, y a la mano derecha, ¿cierto?, donde estaban construyendo esta casa que, por supuesto, ya toda esta cuadra no existe, ni siquiera habían andamios metálicos, ni mucho menos, pues se hacían con estas construcciones de madera y por eso se demoraban tanto también en la construcción de todo este edificio. Al fondo también como otra alameda, que quizás qué calle será esta otra que corta, pero un Santiago muy distinto, pero ya la moneda se vislumbraba como un gran edificio, a pesar de tener esta fachada hacia el otro lado, justamente como dice Mario. Después de la época de la independencia, el Palacio de la Moneda es sede administrativa de distintas instituciones, también sigue siendo una casa de acuñación de moneda, pero en el año 1845, Manuel Bulnes, que trae todo este influjo francés, o trae la modernidad un poco a Chile, trayendo, no sé, profesionales extranjeros, ingenieros, arquitectos, artistas para acá, para que poder modernizar Chile, decide concentrar el poder político y también el poder social en este edificio, que era tan emblemático para Chile de esa época, y decide transformarlo en la sede de gobierno, y también en la casa de los presidentes, que es muy importante, porque eso también implica una serie de modificaciones interiores para otorgarle el aspecto de un palacio que se pretendía en ese momento que fuera una sede de una república. Él encarga, y bueno, y distintos presidentes se encargan también a lo largo del siglo XIX, principio del XX, de seguir remodelando la Alameda, o sea, perdón, la moneda, para poder otorgarle esos ribetes de gran palacio que conservaba hasta por lo menos la década del 70. Bueno, aquí siempre queremos mostrar estos salones que esta foto es bien conocida, pero mucha gente no sabe que se trata justamente de la moneda. Ahí se ve un sillón presidencial, ¿cierto?, al medio, presidiendo este salón. Estas lámparas fantásticas. Hay algunas cosas que se conservan y que existen, pero varias otras, y esta impronta también, claro, está absolutamente perdida. Esta impronta bien francesa. Acá vemos un patio de la moneda, que es el patio principal donde estaba la parte donde está el patio de los naranjos, creo, hoy día, ¿no? Si no me equivoco. Pero fíjense bien también que está lleno de balcones, porque también esto habla de que había una galería interior dentro del palacio, que era justamente esto lo que uno ve después.
perdón, la próxima foto la vamos a ver, pero habla también de un uso un poco más doméstico y mucho más, ¿cómo decirlo? Como de una casa de gobierno, ¿no? Una casa como de una vivienda, no de una casa de gobierno. Una casa con una familia, exactamente. una oficina. Acá vemos el gran comedor que tenía el salón de banquetes de la moneda antigua. El gran salón de honor, que está compuesto por 4 grandes salones. Y esto es lo que les comentaba antes. Aquí este es el espacio principal donde vivía el presidente. Entonces ahí se ve este patio techado, esta galería que recorre seguramente donde están los salones privados del presidente, de la familia de los dormitorios, que son estas grandes galerías que también, si uno se fija, hay fotografías de repente de gabinete, de Juan Luis Sanfuente o presidentes un poquito anteriores, como el presidente Riesco, que se sacan fotos justamente en este espacio, que es la galería del palacio, pero que corresponde realmente como a la vivienda de donde el presidente vivía, más que una cosa tan de gobierno que fuera un salón importante como para reuniones políticas. Otro ejemplo que quizás pasa desapercibido, porque también parece que siempre ha estado ahí, es la Catedral Metropolitana. La Catedral de Santiago es un edificio que demoró muchos años en construirse, desde 1600 en adelante, que han habido intentos siempre por tratar de terminar la catedral, y fue como el gran sueño de la época colonial, y después de la República, terminar la Catedral de Santiago. Participó, por ejemplo, Joaquín Toesca, quien le da la fisonomía un poco que tiene un poco en la parte baja de la catedral, que le da también la fachada hacia la Plaza de Armas, antiguamente estaba la fachada hacia la calle Catedral, hacia el norte. Y después el arquitecto Kelly, el arquitecto... se me van los nombres. Hoy día se me van los nombres hoy día, pero otro arquitecto italiano participa en la construcción de la catedral y le otorgan finalmente la impronta que vemos hoy día. No por eso la catedral ha dejado de sufrir daño. Por ejemplo, vemos acá una imagen anterior, que es la fachada de la catedral, hacia la década de 2010, cuando la catedral empieza ya a evidenciar bastante tipo de daño importante, producto de los terremotos. Piensen que la catedral se terminó, la que vemos hoy día, en 1906, 1909, ya estaba recién terminada, y de ahí en adelante han pasado terremotos, millones de eventos que han empezado a afectar su estructura, hasta que ya el año 2010, después del terremoto de 2010, se evidenció que la catedral necesitaba una refacción urgente, sobre todo especialmente por el soporte de las torres, la fachada que estaba sufriendo deterioro importante en los estucos, se empezaban a caer parte de las cornisas, entonces la catedral empezó a sufrir muchos daños, que fueron tomados a cargo por un arquitecto muy conocido, Jaime Vigone, que decía implementar, junto a otros profesionales, por supuesto, un plan total de renovación de la catedral y recuperación del exterior de la catedral. Bueno, además de los terremotos que dice Mario y todo lo que conocemos al respecto de eso, pensemos que está en el centro, justamente en el epicentro de la capital de Santiago, y todo el smog, toda la polución, el excremento de las palomas, todas esas cosas van afectando, van carcomiendo incluso los metales. O sea, son cosas que uno a lo mejor pensaría que pasarían sin causar grandes daños, pero todas esas cosas a través de tantos años, ¿cierto?, la hicieron estar absolutamente gastadas, ¿cierto?, algunas partes con peligro bueno, de hecho, no más que peligro, se caían algunas partes, ¿cierto? Si miramos en donde está el frontón, ¿cierto?, la parte media entre las puertas y las torres, la de la izquierda se ve como un poquito menos precisa la imagen, pero justamente por la cantidad de grietas, de faltantes, ¿cierto?, de todo, y la que está a la mano derecha es la que está más clara, en el fondo se ve absolutamente más completa. Podemos definir, ¿cierto?, cada uno de los elementos ornamentales que se ven. Restaurar un edificio no es fácil, es bastante caro. Hoy día existen técnicas nuevas que se empiezan a utilizar. Nosotros somos restauradores de edificaciones, entonces conocemos bien el proceso que implica la restauración del inmueble, que es distinto a la de un objeto o de una pintura o de un papel, porque también convergen en el edificio muchos factores ambientales, de la construcción, de los materiales, que afectan de distintas formas la construcción de un edificio en sí. Entonces es muy importante cuando se hace un estudio de restauración, convocar a muchos profesionales en la restauración de edificios. Se congregan arquitectos, ingenieros, restauradores, pintores, gente que trabaja en la construcción, escultores, ebanistas. O sea, una gran cantidad de profesionales implica generar un proyecto de este tipo.
y por lo tanto se requiere mucha precisión a la hora de establecer deterioro o alteraciones de un edificio. Acá vemos, por ejemplo, un mapa con diversos tipos de deterioro que tenían las torres de la catedral. Entonces se veía también el grado de deterioro, o sea, lo que está más en rojo es que está en un grado mayor de deterioro, lo que está más amarillo quizás está sustentando otra estructura y requiere quizá un trabajo menos urgente, pero así se empiezan a hacer mapeos de los edificios que empiezan a establecer las prioridades para recuperar un inmueble. Nosotros siempre, bueno, aquí también se ve lo mismo que dice Mario, se habla de las patologías, ¿cierto?, que tiene cada edificio, cada parte del edificio, y siempre hay una analogía un poco que lo hablamos también en la universidad, como con un enfermo, como una persona. La persona llega, ¿cierto?, enferma, en este caso el edificio, ¿cierto?, lo vamos al revés, vamos nosotros a visitarlo, se ve qué síntomas tiene, qué patologías, cómo se ve, se hacen estudios, ¿cierto?, más acabados, y se hace un diagnóstico y se hace un tratamiento. Y justamente, igual que una persona, y como es igual que una persona, muchas veces esos tratamientos no funcionan como uno quiere. Lo que uno puede, ¿cierto?, en el fondo lo que sería como de manual o de libro, que uno dijera ya, está esta grieta y vamos a hacer tal cosa, en el papel funciona, pero a veces las cosas en la realidad no pasan tanto. Y hay otra gente muy importante también, que es el agente antrópico, en este caso de la catedral, que es un edificio que está en uso, que está y en muy alto uso en el fondo. Antes de ayer visitamos la catedral justamente y la cantidad de gente que entra, que sale, afuera está un montón de personas, ¿cierto? Pero es una cosa que se hace en misa. No es un edificio que esté abandonado o que tenga poco uso, que esté en un barrio, ¿cierto?, más alejado, que uno pueda tener mejores formas para trabajar. Es muy difícil trabajar en un patrimonio vivo, en el fondo, que se está usando todos los días, literalmente. Aquí vemos, como dice Mario, también, donde están marcadas todas las lesiones que tiene el edificio, y se pasan todos estos datos a otra plantilla, ¿cierto? Y ahí uno va viendo qué hay que hacer, qué no se va a hacer. Hay que ver, por ejemplo, ahí vemos metal, sobre el metal está el concreto, entonces hay que ver cómo estas materialidades conversan entre sí, se fusionan en ciertos modos, entonces es muy complicado, y aparte, por supuesto, lo que hablábamos para la ruta de los palacios, es muy caro también todas estas intervenciones. De hecho, hoy día se habla mucho también de que la Catedral Metropolitana requiere un trabajo urgente interior, porque el interior, ayer estuvimos también constatando algunas lesiones en la Catedral, está muy deteriorado, los vitrales están muy manchados, las cornisas, el molduraje de la Catedral también está muy dañado, también los paneles que cubren también esta especie como de bóveda de la Catedral, también están muy deteriorados. Entonces también es interesante saber que hay una campaña hoy día funcionando y que está tratando de reunir recursos para poder recuperar el interior de la catedral. Ya se recuperó la fachada, que es muy importante, pero también necesitamos recuperar el interior de uno de los edificios más lindos de Santiago. O sea, para mi gusto, la catedral es un edificio más bonito y más representativo de nuestra historia y del arte chileno. O sea, un edificio muy decorativo, además. Y a pesar de que ha tenido grandes cambios, como dice Mario, incluso cierto el ingreso que se hacía o sea, nosotros ahora entramos por una orilla, como se hubiera entrado antes, se ha mantenido y cada vez encontramos que se ha mejorado. O sea, muchas veces hay edificios que se intervienen y que quedan en peor estado que el anterior, y sentimos que se ha agregado siempre valor artístico sobre todo, y al entrar a la catedral yo creo que para nadie, estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a verla, ya que está ahí, como dice Mario al principio, pero no deja de impactar, ¿cierto?, el nivel de decoración, los frescos, ¿cierto?, los mármoles. Es un edificio francamente espectacular. Bueno, acá vemos una fotografía gráfica, una imagen gráfica de los cambios que vivió con la restauración. Fíjense bien esta especie como de pilastra que está en la torre y cómo se recuperó finalmente con los estucos y volver como un poco a la fisonomía original que tenía el inmueble. Lo mismo pasa en esta como parte intermedia de las torres. Que hay como un balconaje donde se ilumina. Sí, ya está recuperado. Estaba o sea, sobre todo las torres estaban muy deterioradas, no al punto de peligrar caerse ni nada, pero sí de tener muchas filtraciones de agua. Lamentablemente, pobrecitos, los pájaros se anidan ahí y todo, pero también hacen un daño enorme, entonces tenían muchos problemas. Yo creo que pasaron muchos años sin que se interviniera, y además los terremotos y además todo lo que hablamos, está en realidad pidiendo a gritos ayuda. Acá vemos, por ejemplo, la característica imagen de la Virgen, al centro de la catedral.
Y claro, quizás de repente a tal altura no se ven los detalles que se han perdido, pero fíjense bien a la izquierda, como ya esta cara, como este querubín tampoco existía. Esto también, el anclaje de la Virgen también estaba peligrando, por eso se tuvo que sacar, lo primero que se sacó cuando se hizo la restauración fue sacar la Virgen, porque se estaba cayendo. Entonces, se tuvo que también hacer un nuevo anclaje, un nuevo sistema como de postura de la Virgen que permitió que nuevamente pudiera estar coronando la Catedral de Santiago. Si no, quizás se hubiera perdido todo el conjunto. Bueno, a lo mejor alguno también de ustedes puede haber visto cuando, cuando removieron, ¿cierto?, la estatua que estamos viendo, fue con grúas, cerraron la plaza, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. Mucha gente también vio ese proceso, y la Virgen y, bueno, y todas las esculturas que se ven, uno desde abajo, muy sumario, las ve en un estado más o menos aceptable, o incluso bien, pero cuando tuvimos la oportunidad, nosotros estábamos incluso en la universidad, o sea, mucho antes del proceso de restauración del edificio, ya la Virgen se estaba interviniendo, y verdaderamente estaba en un deterioro importante, que más adelante también lo vamos a ver, al punto de poder haberse perdido, de poder haberse desarmado un poco también. Ahí están removiéndola. Fue, claro, también no estamos en Chile acostumbrados a este tipo de proceso, entonces fue como un espectáculo también para toda la gente que estaba paseando y que se encontró con justamente este día donde quedó la catedral sin la Virgen y quedó media plana, ¿cierto? Se veía bastante extraña y tuvo harto tiempo sin la Virgen. La Virgen tuvo mucho tiempo, incluso en los talleres de conservación de la Universidad SEC, que estuvo ahí la vimos, nosotros estudiamos en la Universidad SEC, y tuvieron que vaciar una sala completa y está dentro de esta sala tumbada en el fondo, pero enorme. Uno no se da cuenta también el tamaño enorme que tiene esta Virgen en el piso, no es lo mismo que verla en la catedral, arriba. Y una de las cosas más interesantes que tuvo el proyecto de recuperación de la fachada de las torres fue la implementación de una especie de pasarelas que pudieran conducir a las torres pensando en crear un mirador, un nuevo mirador para Santiago, que afortunadamente hoy día ya lo pueden ir a visitar, está abierto, y por fin tenemos una vista espectacular de la plaza desde la torre. O sea, increíble ver distintas vistas, porque ya les había abierto, ¿se acuerdan? La torre del Museo Histórico Nacional, entonces que otorgaba también una visión súper distinta de la Plaza de Armas. Y ahora tenemos además la vista desde la catedral, que es muy espectacular. Ahí vemos el mirador actual que salió este año. Y es súper importante también haber dado, como decía el título, ¿cierto?, de la presentación de hoy día, estos nuevos usos. A lo mejor el uso sigue siendo el mismo, la torre sigue siendo la misma, y la iglesia sigue siendo la misma, pero que nosotros podamos como peatones o como ciudadanos comunes y corrientes poder subir a la torre, ¿cierto?, apropiarnos un poco de este espacio y de este monumento, es muy importante. Hace también que la gente tenga más conciencia para cuidarla, en el fondo valorarla, ¿cierto? Y cuando se inauguró fue muy espectacular poder recorrer estos lugares. Nosotros lo habíamos visto felizmente y tenemos por nuestra profesión la gracia de poder entrar a muchos lugares que están cerrados para todo el mundo. Pero cuando vimos que la gente podía entrar y la felicidad de todas estas personas que lo visitaron, sobre todo la primera semana, a uno como conservador y como agente un poco o partícipe de la escena cultural, ¿cierto? Es muy importante. Bueno, hay distintas vistas ahí de cómo se ve de arriba. Incluso ahora esta cúpula, que es la que está atrás de la catedral, que muchas veces pasa desapercibida, hoy día al estar a la altura del techo, más arriba incluso, se ve el Congreso, o sea, unas vistas, si no la han visitado, en verdad háganlo, porque es un súper paseo, la verdad. La plaza entera. Otro edificio interesante que del año 80 funciona como museo de arte precolombino fue el antiguo Palacio de la Real Aduana, que fue creado precisamente para hacer la aduana de la época colonial, pero que a través del tiempo pasó por diversos usos, de un uso administrativo, gubernamental, hasta convertirse ya a fines del siglo XIX, principios del XX, en una parte de los congresos de los tribunales de justicia. Antes que existieran los tribunales de justicia, los que conocemos todos en la calle Compañía. Posteriormente, cuando se crearon los tribunales de justicia, el Palacio de Tribunales, característico que tenemos todos, que conocemos todos, el Palacio de la Real pasa a ser una especie como de edificio administrativo de justicia, con oficinas menores, hasta que el año 68, 70, por ahí, se quema. Y cuando ya se quema, la oficina se traslada a otro lado,
y se empieza a pensar qué hacer con este edificio, que era un edificio muy emblemático, muy antiguo de la época colonial, pero que realmente en ese momento no tenía ningún uso en realidad como determinado. Afortunadamente, la Municipalidad de Santiago y la Fundación Larraín deciden convertir este espacio en un museo, gracias a una colección precolombina que tenían, prehispánica, muy importante, y se crea el Museo de Arte Precolombino. Es un edificio increíble, se genera también toda una propuesta de puesta en valor del edificio, del uso de los espacios nuevamente, museográficamente fue muy atractivo en los años 80, y a través de los años se empezó siempre a mejorar. Por ejemplo, se habilitó después, primero se habilitó un patio solamente, después se habilitó el segundo patio del edificio, y para acoger toda la inmensidad de colecciones que se fueron incorporando a través de los años. El año 2014, el arquitecto Spiran Wright también hace un proyecto de hacer un subterráneo en el Museo de Arte Precolombino importante. Se hace mejor la iluminación, en los accesos a las salas también. Y se da también un carácter mucho más ciudadano al patio, poniendo un café, una tienda, que permite que la gente lo pueda conocer, por lo menos este espacio. Si quieren uno tomarse un café, puede entrar, y sin necesidad de entrar o pagar la entrada del museo. Eso es bien Claro, se hace importante. un espacio habitable, se hace un espacio totalmente democrático, ¿cierto? Y lo bueno, bueno, esta foto justo lo que voy a decir no calza con lo que voy a decir, la impronta, ¿cierto?, del edificio se mantiene, o sea, está en muy buenas condiciones, está restaurado, ¿cierto?, algunas partes remodeladas, pero sigue manteniendo la misma impronta que el arquitecto primitivo, en el fondo, le quiso implementar. Bueno, y adentro, toda esta implementación también de estos espacios para museos tampoco pueden ser cualquier lugar, o sea, no podemos tener un espacio tan antiguo en el fondo para coger estas colecciones, y la iluminación, la materialidad y todo es de primera, y realmente es una reutilización de un espacio fantástica. Este es un gran ejemplo de reutilización y de no haber abandonado, ¿cierto? O haber perfectamente se podría haber demolido en Santiago, y existe, y tengo la seguridad que va a seguir existiendo como uno de los edificios más importantes de Santiago. Exactamente. Llegamos al barrio 18, tenemos otro tipo de rescate. Tenemos el Palacio Kiguren, que está vinculado a la Fundación Duoc, que ha implementado una cosa muy bonita en la calle 18 de recuperación de edificios históricos para crear sus sedes de clase. Entonces, el cambio de este uso de edificios que son, la mayoría eran residenciales, se transforman ahora en espacios educativos, donde van los alumnos, lo que implica también muchas veces modificar sus espacios interiores para acoger este nuevo uso. Pero no por eso se ha dejado de conservar los elementos importantes que eran parte del edificio original. El Palacio Kiguren, del año 2004, imagínense, estamos hablándose ya bastante tiempo, entonces fueron bastante pioneros en ese momento de reciclar un edificio. Y de respetarlo. Respetarlo, realmente, en una época también que en Santiago y en Chile la restauración y la conservación era bastante, no sé si pobre, pero poco profesional. Exactamente. Sí. Quizás son un proyecto de primer nivel, que recupera esta gran casa, que era la casa de la familia Kiguren, que fue un palacio del principio del siglo XX, que, bueno, la ruta de los palacios seguramente les escucharon hablar de él cuando lo nombramos, que tenía un teatro privado, una casa muy espectacular para la época, y que tenía una característica bien interesante. Tenía este hall de doble altura que era muy protagónico, también tenía elementos en las barandas y en los accesos del edificio que eran muy característicos, y que cuando se intervino para convertirlo en salas de clases, se debió entender también que estos espacios eran parte del edificio original y que también le otorgaban un cierto carácter importante que era digno de conservar. Entonces el arquitecto, que era Juan Sabas, supo como mezclar esta necesidad contemporánea de crear un instituto educativo, pero también conservando los elementos más característicos de su pasado. Ahí se pueden dar cuenta, el hall se mantuvo, se magnificó, piensa también que el edificio también gana un piso, entonces también cómo mezclar el hacer un nuevo piso en la planta alta y no perder la luminosidad también que tiene este espacio, que es lo más importante. Fíjense la luminosidad que tiene el hall, o sea, es un elemento muy importante que le quiso dar Cruzmont a esta casa y que era muy característico de esta casa. Las barandas, por ejemplo, la escalera principal, las puertas, fueron también conservadas en un toque muy contemporáneo. El teatro que hablamos la vez pasada, la salita anterior al teatro, también se conservó, y si se dan cuenta,
Se trató de intervenir muy poco con muebles solamente para poder como dotar al edificio de las funciones actuales que tiene realmente. Sí, pues en esta foto se ve atrás ciertos tubos grandes que son de ventilación o de calefacción, ¿cierto? Que de repente a lo mejor uno los ve muy grotescos y muy irrumpiendo, ¿cierto? En esta visión de este edificio antiguo. Pero la gracia que tiene esto, justamente, es que está como en el fondo agregado al edificio sin haber hecho tira del edificio. Entonces esto en cualquier momento se puede remover, se pueden sacar, igual que las luces y todo esto. Entonces, si bien a lo mejor no lo encontramos muy estético, es absolutamente el día de mañana modificable y puede quedar el edificio como era o hacer una instalación de otra manera. Entonces, este tipo de implementación es bastante aceptada porque es reversible también. Acá están los salones, el maderado se conservó, la chimenea por supuesto se había vendido hace muchos años, entonces no existía, pero se mantuvo la forma que tenía la chimenea para evidenciar su presencia también. Mantuvieron los pisos que en muy pocas restauraciones o remodelaciones se mantiene. Solamente se pulió, se vitrificó después, ¿cierto? Y sigue teniendo, bueno, la madera siempre va a ser más noble que cualquier otro material que queramos poner. Felizmente se mantuvo. Ahí se ve, por ejemplo, lo que hablaba yo antes del piso incorporado. O sea, ya tenemos un cuarto piso en la casa, porque tenía solamente 3 pisos. Y el cuarto piso, en vez de romper este espacio o hacer un espacio oscuro, lo que se hace es seguir esta especie como de balconaje interior que tenía y se sigue en el piso superior. Entonces, además, se incorpora una nueva planta al edificio, pero manteniendo también las características originales que no rompen la armonía de la arquitectura. Claro, si bien es absolutamente contemporánea y con materiales de hoy, vidrio, ¿cierto? Y cosas más simples, no tan elaboradas como lo que vemos abajo. Al ser, como dice Mario, un piso nuevo, como en la techumbre, como en una terraza que había arriba, ¿cierto? Tampoco influye y tampoco se hace que uno malinterprete el edificio, en el fondo. Porque esta parte que uno ve ahí, azul, de la baranda de vidrio, se asemeja, ¿cierto? Un poco al otro, y cuando uno está en el último piso, está como en otra parte del edificio. Entonces, como pasar por dos épocas distintas y que verdaderamente han sido bien respetuosas con el edificio y no molesta para nada ni produce ningún tipo de malestar de haber visto una mala intervención. Es muy bueno, muy respetuoso. Se fijan que ahí podríamos ponerle mueble y vuelve a ser un palacio. Podemos poner las sillas de la clase y sigue sirviendo para la universidad. Entonces, está bastante bien restaurado y bien mantenido. También muchas veces se restaura y se restaura una vez y nunca más hacen nada de nada. Entonces los edificios van decayendo por falta de mantenimiento. En cambio, este edificio, si uno lo ve, están constantemente preocupándose de que todo funcione, de que las cosas no se deterioren, de que no esté rayado, y si hay un rayado lo sacan inmediatamente. Bueno, este edificio igual se puede recorrer a partir del patrimonio, así que aprovechen de repente de inscribirse, porque es un edificio digno de visitar. El Palacio Íñiguez, que está también en la cuadra anterior, hacia la Alameda, fue un edificio también que recuperó el Duoc. Era un palacio del principio del siglo XX, también hecho por Guzmán y Larraín Bravo. 18 con Alameda. 18 con Alameda. Está el Café Torre abajo, que es muy conocido. Y lamentablemente este edificio se quemó. El año 2013 se quemó el segundo y tercer piso. Se pensó que era irremediable, que ya nosotros pensamos que no se iba a recuperar y que lamentablemente podía terminar en la ruina. Pero lo compró el Duoc y afortunadamente implementó un proyecto de restauración bastante coherente y también muy semejante al Palacio Guiburen, que recuperó la mayoría de esos espacios interiores y le otorgó el nuevo uso educacional que necesitaba. Acá vemos una foto del hall después del incendio. Ese como especie como de rectángulo que sube es el ascensor de la casa, tipo, que también se mantuvo con la recuperación. Fíjense bien cómo también se limpian los pisos, ahí está el ascensor. Las ventanas, se recuperaron toda la ornamentación original del edificio, pero también se mantuvo esta estética contemporánea que permite como darle este nuevo espacio a los nuevos usos que requiere el inmueble. También está el edificio Guzmán, que también está frente al Palacio Guiburen, también justo al Palacio Íñiguez, que es un edificio que era un edificio renta, en los bajos funcionaba la famosa molería de Guzmán, pero del hermano Guzmán, muy famoso a principios del siglo XX. Pero ya para la década del 90, 2000, este edificio está en franca decadencia, está muy mal tenido, arrendado por piezas, sucio. Y el Duoc también lo que hace es recuperar, transformar en una nueva sede educacional. Acá, por ejemplo, esta especie como Atlante, que estaba antiguamente en bien mal estado. Y aquí lo vemos ya después de la recuperación de la fachada, que si bien es cierto a muchos podemos de repente, yo sobre todo,
no sé, no estar de acuerdo mucho con el color que se usó, pero aún así es bastante interesante la recuperación que se hizo de todo el inmueble. O sea, el rescatar este edificio, darle un nuevo uso y no dejar que se siga deteriorando es muy importante para los edificios patrimoniales. Acá tenemos un nuevo caso, la iglesia de San Saturnino, que habla de la continuidad de un uso, pero arreglando el edificio, porque San Saturnino sufrió bastante por el terremoto de 2010. Se tuvo que cerrar, por lo tanto la comunidad que estaba en torno al barrio Yungay, a la plaza Yungay, quedó sin un lugar para ir a misa y para congregarse y todas las cosas que suceden en una parroquia tan importante como esta. Y era urgente que el Estado o los privados, los particulares también intervinieran en este edificio, porque es muy importante mantenerlo como lo que hablaba Fernando un poco antes, como un edificio en uso, que tiene un cierto valor para la comunidad que lo usa todos los días. Ahí vemos algunos daños, es una iglesia neogótica muy interesante que la hizo Teodoro Burkhardt a fines del siglo XIX, pero lamentablemente en las condiciones que quedó no era seguro que la gente entrara a la misa nuevamente. Después de muchos años de estar botada, muchos años de espera, se logró recuperar el edificio, se restauró completamente, y hoy día luce de esta forma, y ha vuelto a ser parte de la comunidad del barrio Yungay, que es tan importante, que es realmente el uso en un edificio como este. Bueno, lo que dice Mario de cuando los edificios sufren, sobre todo tal vez para los terremotos en Chile, en ese caso sí, estos grandes daños, ¿cierto? Donde se impide, por ejemplo, aquí, claro, que echaba gente, no pueden dejar, a lo mejor podrían haber hecho, siguiendo a hacer misa y todo, pero la verdad, imagínense, viene una réplica, otro temblor, se cae la iglesia y mata a toda esta gente, imposible volver a usar. Y en ese intertanto, ¿cierto? Entre esta primer daño, ¿cierto?, que recibe el edificio, y muchas veces que pasan años hasta que empiezan, hay que juntar plata, ¿cierto?, hacer los proyectos y todo, cuando se decide restaurar, están más dañados que antes. Piensen que, imagínense ahí, entre el agua, entre los animales de nuevo, los pájaros hacen nido, entonces esta cosa cuando en el minuto 1 del daño, al momento de restaurar, el daño es mucho mayor y es siempre mucho más complicado restaurar. Por eso a veces las platas no alcanzan, porque se pensó de una forma, pero los daños, lo que les decía antes del enfermo, del edificio enfermo, el diagnóstico y la evolución, ¿cierto?, de su tratamiento, al final no era lo que se pensaba, lamentablemente. Bueno, y que sean edificios en uso, como las iglesias sobre todo, es un súper tema. Es muy difícil intervenir en un edificio que esté en uso. La comunidad también siempre opina, ¿cierto? Y siempre quiere que sea de una forma u otra. A veces un poco, no, ¿cómo se puede decir? Contraria, ¿cierto? Entonces es muy complicado los edificios en uso, la restauración. Pero bueno, quedó fantástico y también fue un acierto haberlo restaurado y no dejar que se caiga solo. Otro caso emblemático que muchos de ustedes deben recordar es la Estación Mapocho. Hablamos de ella en la charla del Centenario, que es un edificio que se inauguró finalmente en 1912. El año 1910 se hizo una ceremonia muy corta como para inaugurarlo formalmente, pero el año 12 recién empieza a tener funcionamiento y se transformó en el principal terminal terrestre de Santiago, la estación central, de hecho, que es un poco relegada por la Estación Mapocho, y hasta el año 87, 85 fue una de las partes más importantes para trasladarse a distintas partes de Chile. El año 5 empezó a construirse la estación Mapocho, fue un edificio monumental que tardó bastante años en concluirse. Acá vemos las mismas fotos que les mostramos antes, viendo un poco la evolución de la construcción del arquitecto Yequié, hasta que ya en 1912, ya en la década del 20, está totalmente consolidada su presencia urbana en la ciudad. Era un terminal muy importante, pero que junto con los vaivenes del ferrocarril en Chile, comenzó a perder su importancia ya hacia la década del 70, 80. Comenzó un deterioro importante del inmueble, que se evidencia ya de la década del 50, ya está muy deteriorado. Yo no sé por qué tuvo bastantes problemas de filtración. Quizás también como en Chile se hace toda la rápida, puede ser que haya tenido que ver con la premura por inaugurarlo, que de repente pasan esas cosas. Y en los años 70 ya estaba muy deteriorado.
hubo un problema muy grave, un accidente ferroviario muy importante en la década del 80 que se cuestiona también el uso del ferrocarril en Chile, entonces la gente deja de usar el tren muchas veces. Y también hay factores políticos, sociales, económicos, que hacen que el tren se destruya finalmente y deje de ser un medio de transporte importante en el país, reemplazado por los camiones y por los buses. Bueno, y los autos, Y los imagínate, autos. de aquí se iba a Viña, Sí. entonces ya la gente tenía auto y la gente iba a Viña por su propia cuenta, entonces justamente como dice Mario, empieza a haber un declive un poco del uso del tren y por supuesto del edificio. El edificio sufre mucho con el terremoto del 85, el flujo de pasajeros había bajado mucho también ya. Y lo que piensa la empresa de ferrocarriles es darle un nuevo uso. Quizás hacer oficinas, quizás no cerrarlo por completo, pero al final la situación se hace inviable y se decide cerrar por completo en el año 87 el ferrocarril. Se tenía en la estación Mapocho. Pero como querían recuperarlo, se empiezan a hacer una serie de proyectos, de anteproyectos en realidad, para poder recuperar este edificio y darle un nuevo uso, que jamás se concreta hasta llegar al año 90, que sufre bastante abandono. Cuando Mario Pérez de Arce, su oficina y bastantes otros arquitectos más empiezan a trabajar en la creación de un nuevo centro cultural, que era el uso que se le podía dar a un edificio de estas características tan importante, porque ya había sido usado, por ejemplo, para las votaciones, para una feria del libro, para una feria del parque forestal, entonces ya se le había dado un uso nuevo como una especie como de espacio de congregación ciudadana donde hacer eventos grandes. Claro, pero en el fondo era un salvavidas para ciertas ocasiones. Lo importante era justamente poder gastar esta alta suma de dinero, ¿cierto?, en restaurar y en darle un uso que realmente valiera la pena hacer esto, porque imagínense restaurar esto para que solamente sea local de votación, era inviable y era absurdo. Entonces había que ver qué hacer en este espacio para que se usara siempre, para que tuviera acceso del público, ¿cierto? Y fue, encuentro yo creo que esto es un emblema un poco de la reutilización de espacio y de haberlo salvado un poco también de la muerte, a lo mejor casi segura, ¿cierto?, por el abandono en Chile. Yo creo que este es un gran ejemplo y me atrevo a decir que el más importante y el que todo, en el fondo, se nos viene a la mente cuando hablamos de este tipo de salvataje, ¿cierto? En la diapositiva anterior, cuando dice aquí, Estación Mapocho, todos te queremos, yo me acuerdo que mucha gente siempre a través del tiempo, yo no estoy seguro, yo creo que yo era muy chico cuando pasó todo esto, pero cuando a lo mejor se pensó en que esto podríamos perderlo, yo creo que la gente se movilizó y fue un tema importante, ¿cierto? El salvataje, ¿cierto? Y la reutilización en lo que fuera, pero la cosa es que no se perdiera este gran edificio. Y hoy día sigue siendo espectacular, por fuera es maravilloso y los que yo creo que la mayoría que están acá han ido a exposiciones, ciertas ferias del libro, un montón de eventos, incluso lo vimos en la televisión hace unas semanas atrás cuando fue también, volvió a ser local de votación. Y también me atrevo a decir que es uno de los edificios más monumentales, más que uno se queda callado mirando estos techos, estas molduras, bueno, ahí está. Sigue siendo espectacular, o sea, no, imagínense ir a tomar un tren aquí, qué diferente sería, imagínense la diferencia entre ir al aeropuerto, que es moderno, fantástico y todo, y le pasan a uno al salón VIP y le dan un pisco sour, no tengo idea. Yo prefiero que no me den nada y entrar ahí y pasarme por este espacio, o sea, fantástico. Y felizmente en Chile siempre los espacios se tratan de simplificar un poco, de sacar la moldura, que podrían desprenderse, podría pasar algo, y felizmente en la estación Mapocho, esa foto que la vemos antigua con la nueva se ve exactamente igual, o sea, no hay un cambio, no hay una modificación ninguna. El piso se cambió seguramente, pero las murallas, las molduras, los vitrós, este pórtico, ¿cierto?, de fierro fantástico sigue estando igual y esplendoroso como su primer día. Bueno, eso es una diferencia en el hangar central, cómo se usa hoy día. Pero está igual, está exactamente igual. Bueno, este es un caso bastante distinto que trabajamos nosotros, por eso lo pusimos, porque el Palacio Elguín en la Avenida con Brasil es un edificio importante para el siglo XIX, fue el edificio más alto de Santiago hasta los años 20, fue la residencia de una familia ligada a la minería chilena, que comenzó a ser mutilado por algún lado, se perdió en algún espacio, se deterioró mucho por dentro y por fuera. Y el año 2010 la familia propietaria decidió empezar a implementar algunas medidas de conservación y recuperación del edificio por dentro y por fuera.
se hizo todo un reanclaje de la cúpula que se estaba cayendo, se estaba viendo abajo, entonces tuvo que redisponer la cúpula. Nosotros conocimos a la familia que la estaba restaurando en ese momento, en esa fecha, entonces empezamos a ver todo el proceso de recuperación que estaba viviendo este inmueble, bueno, que era bastante recursos implicados y también una conciencia de poder mantener este edificio que si bien es cierto en ese momento no era monumento nacional, hoy día sí lo es. La familia tenía la intención de mantenerlo porque era un ícono de la Alameda de Santiago. Ahí, bueno, aquí también sirve también esa diapositiva. A lo mejor muchos pensaron por qué no se hizo, ¿cierto?, un andamiaje metálico moderno, ¿cierto? O a lo mejor desde abajo hasta arriba. Cuando se empezó a trabajar, ¿cierto?, en la parte de la cúpula, estaba, como dice Mario, tan inestable, se estaba un poco hundiendo, que los metales eran demasiado pesados para poder armar todo esto. Y se decide hacer, como vimos en la primera diapositiva, un andamiaje, ¿cierto?, de madera, como se hacía 200 años atrás, ¿cierto? En la misma calle, pasaba lo mismo hace 200 años atrás. Tuvimos en realidad la dicha de poder estar, es más, esa persona que se ve arriba sacando una foto es Mario, estar, sí, pues, eres tú. Y el de abajo, eso yo no me atreví a subir porque esta estructura de madera se movía, entonces yo empecé a subir un poco y esta cosa tenía un vaivén y yo dije, yo saco la foto, me quedé abajo y Mario se atrevió a subir y estuvo en el orbe de Nazario Holguín, que era el dueño, el que mandó a hacer este gran edificio que hasta el día de hoy funciona. Hoy día, a diferencia de la foto que vimos, la primera foto, donde es un edificio completo, ¿cierto? Toda la parte del lado derecho de ustedes, que es toda la parte que da por la calle Brasil, creo que se incendió o tuvo un problema importante, se mutiló, ¿cierto? Y se construye un edificio que a lo mejor uno lo puede ver que se ve simpático, un edificio como Art Deco, bastante bueno, ¿cierto? Pero claro, en el fondo el edificio queda absolutamente mutilado y pierde todo su costado derecho, su costado oriente, y nada, es como lo vemos hoy día. A nosotros nos tocó hacer un trabajo en el balconaje central del edificio. Estaba este balconaje importante, que es el balconaje del centro del inmueble, donde había una serie de gárgolas. Una gárgola central, una oriente y poniente. Y la oriente faltaba. Entonces, en base a lo que quedaba esa gárgola y en base también a fotografía de la época, lo que hicimos fue una reconstrucción hipotética de la figura, en manos de una escultora que trabajó con nosotros. Y volvimos como a rehacer esta especie como de grifo que existía acá debajo del balcón. Fue bien interesante rehacerlo, quedó bastante bien y afortunadamente lo que logramos fue reconstruir reconstruir la imagen visual del balconaje, que es un poco la imagen que quiso otorgarle al arquitecto original. Completarle, en el fondo, la visión que uno tiene inmediatamente cuando lo ve desde abajo. Se notaba mucho, además, porque como es tan alto, ¿cierto? La parte de abajo, el segundo piso, igual, a pesar, aunque uno no mirara directamente, uno con el rabillo del ojo igual veía que faltaba algo. Y fue muy especial, porque siempre pensamos en qué ganas de poder hacer esto, qué ganas de poder volver a hacer este monito que faltaba. Y increíblemente nos llamaron y fue el trabajo nuestro, así que estuvimos bastante tiempo. ¿Se acuerdan que los que estuvieron la semana pasada para los palacios? Hablamos del anclaje, que fue también todo un problema, porque habíamos pensado nosotros de una forma, no se dio como nosotros pensábamos, tuvimos que recurrir a unos maestros más antiguos, ¿cierto? Y confiar en su expertise y en su trayectoria, ¿cierto? Para poder anclarlo. Y cada vez que pasamos por ahí, nos vamos a cerciorar que el mono siga, que la gárgola siga en su lugar y que no se haya caído en la cabeza de alguien, pero ahí está, todavía, y espero que esté hasta que nosotros nos muramos, por lo menos. Oye, en virtud del tiempo se pasaba volando la charla, así que vamos un poco más rápido. Acá está el edificio Harrington, otro tipo de reciclaje. Hablamos de un edificio que fue construido a principios del siglo XX como un edificio de departamento, una cosa muy moderna para la época. Esteban Harrington, arquitecto muy conocido en Valparaíso, famoso porque después del terremoto de 1906, todo su edificio se mantuvo en el pie y no sufrió ningún daño, por lo tanto se le otorgó una gran fama que llegó a Santiago, ha oído a la familia Cousiño, que lo contrata para hacer los primeros departamentos, se puede decir, que existieron en Santiago. Hay un mito también con la figura de esta mujer que está acá, que dice que cuando Hamilton estuvo en Santiago se enamoró de una señora, estaba casado en Valparaíso, y que para declarar su amor le hizo la efigie aquí, la cara de ella, supuestamente la amante de Hamilton, la que está ahí en el frontón principal del edificio.
Acá vemos una fotografía antigua de cómo eran los edificios de departamentos y cómo lucían hace algunos años atrás, no muchos años atrás, por lo menos en 2012, 2015 estaba así este edificio muy deteriorado. Sobre todo interiormente, ¿eh? Porque Sí. si uno ve la imagen anterior con la imagen de ahora y los tres tiempos en el fondo, se ve prácticamente igual. Pero por dentro estaba muy deteriorado, muy intervenido. En realidad se pensó en que lo iban a botar. Yo creí que lo iban a demoler, la verdad, porque volver al esplendor un edificio de estas características es muy difícil, ¿cierto? Miren ahí, por ejemplo, cuando se empiezan las maderas, ¿cierto?, a podrir y todo, empieza a debilitarse completamente. Entonces, no es solamente que, oye, hagamos este pasillo nuevo, este pasillo tiene que ver con la parte de arriba, con la parte de abajo, con todo. Entonces, es un todo que es muy complicado, ¿cierto?, volver a dejar en condiciones estables. Ahí se fijan, ven, está muy, muy deteriorado, con muchas construcciones anexas, muchas subdivisiones, está muy, muy en malas condiciones. Y luego se recuperó, se hizo una especie de loft, que también habla de una nueva forma de habitar el edificio. Ya no son estos departamentos que creo que eran 4 o 5 por piso, ahora ya son más por piso, pero ahora también de una nueva forma de vivir el edificio. Entonces eso es muy importante porque el edificio gana, además de que se reconstruye, se habita nuevamente y se habita de una forma nueva, que es muy importante para seguir en el futuro con la construcción. Se refresca el barrio también, lo que hablábamos antes, cuando llegan estas nuevas construcciones, ¿cierto? Y viene otra gente a vivir, hace que estos polos se transformen en un polo en el barrio y hay un refrescamiento y que tenga que ver con que se ponga un café nuevo y los barrios se mejoren en el fondo y vuelvan a tener esta vida que habían perdido, sobre todo el centro. El centro estaba muy decaído, ¿cierto? Muy dejado de lado, ya nadie quería ir al centro y lo que hablábamos con la Josefina hace un rato en una conversación que tuvimos, el centro tenía una vida por sí mismo propia, el centro era el corazón de la ciudad, y en los 80 y en principio de los 90, ¿cierto? Esto estaba muy, muy de capa caída, muy olvidado, la verdad. La gente no quería vivir, y con este tipo de implementaciones, la gente quiso volver a repoblar el centro. Y lo vemos como está hoy día. Cabezón por dentro, absolutamente renovado y absolutamente distinto a su concepción original. Otro caso emblemático que está pasando, esto estamos viviendo ahora, es la Basílica del Salvador, un inmueble importantísimo que va a fin del siglo XIX, una iglesia neogótica fantástica de estilo alemán, totalmente policromada por dentro, con vitrales de la Casa Mayer. Entonces es una iglesia increíble, fantástica, que además sorprende por su altura, que es un edificio que la altura que tiene no parece tan en Chile, es una cosa muy, muy monumental. Lamentablemente el terremoto del 85 y el 2010 la dejaron muy, muy dañada. En el año 2004 se cerró completamente al uso público por los daños que tenía. Y así estaba cuando nosotros entramos, por ejemplo, en el año 2012, que tuvimos que hacer un estudio de la Basílica histórico y logramos entrar para conocerla y ver el estado de conservación en el que estaba. Y estaba muy, muy, muy deteriorada. De hecho, estaba en cualquier parte, no sé, entraba el agua, me acuerdo, había como una cascada, estaba lloviendo ese día, habían plantas en el interior, entonces se notaba que había habido abandono hace muchos, muchos años. O sea, uno caminaba y uno sentía como caían piedrecitas o partes del edificio, entonces si bien andamos con casco, ¿cierto? Y hay un sistema, ¿cierto? Como de SOS, si pasara algo, uno va a un lugar y se supone que uno se puede salvar, ¿cierto? Si es que se derrumbara este edificio, pero la verdad uno igual sentía que sí podría haberse caído, o sea, estaba a ese nivel de deterioro. No sé cómo se ha mantenido en pie. Y sobre todo entre el 85, yo creo que fue esta iglesia fue el ícono de los daños del terremoto del 85, ¿cierto? Yo también sigo diciendo que era muy chico, soy tan joven, ¿cierto? Pero era chico, me acuerdo, del 85, y esto salía en todas las noticias, se mostraba como una de las murallas se había caído completamente y se veía para adentro, o sea, nunca uno había visto, por lo menos en nuestra época, ¿cierto?, que un edificio tuviera tal deterioro y seguía en pie también. Entonces, claro, como dice Mario, el remate del año 2010 y de las aguas, de todas estas cosas que seguían pasando mientras estaba en deterioro desde el 85, también hicieron que peligrara yo creo que la mayoría de las personas que trabajamos en el patrimonio pensamos que no iba a resistir y que tantas veces que se pidieron, se gestionó recursos, ¿cierto? Pero el gasto era tan grande para poder salvarla,
que era bien poco probable, pero felizmente estamos hoy día en otro escenario y prontamente, no sé si tan pronto, pero se va a ver el resultado y se va a salvar esta iglesia. O sea, hace ya un par de años, o quizá un poco más, se implementó ya un sistema de anclaje de la iglesia, que era muy importante mantener los pilares en pie, que era como el soporte de la estructura, como mantenerlo, que eso es lo más importante, y eso ya se hizo. Entonces ahora lo que se está viviendo es una segunda etapa de recuperación del inmueble, que lo estamos viviendo ahora. Afortunadamente creo que este año ya se otorgaron los recursos para poder recuperarla, que implica también una reconstrucción arquitectónica, constructiva, pero también decorativa de la iglesia. Y una iglesia completamente policromada. Entonces, además de mantener la estructura en pie, que es lo más importante, porque obviamente la base del edificio, también lo que se quiere hacer es recuperar el espacio decorativo de la iglesia, que también es muy interesante a nivel para los amantes del arte. O sea, una iglesia neogótica de Santiago de Chile de estas características es imposible no quererla, y hay que evitar que se derrumbe. Bueno, y en un sentido religioso también esta iglesia es muy importante. No es cualquier iglesia, entonces reúne justamente muchos valores de un abanico de factores, ¿cierto? Que es muy necesario conservarla y rescatarla a como es lugar. Otro caso emblemático que también nos tocó participar en algún momento fue el Palacio Pereira. El año 2012 nosotros trabajamos en el estudio histórico del Palacio Pereira, lo que implicó que conociéramos la casa, antes que la comprara el Estado de Chile, fue antes de eso. Y nosotros nos vinculamos, conocimos la historia del palacio, reconstruimos los pisos, pensando en que en algún momento iba a servir toda esta información para la recuperación del inmueble. En el año 2012 el Estado de Chile lo compra. Lo que nosotros hacemos es regalar el estudio histórico al Consejo Monumental Nacional, y se usó como base de licitación para crear el proyecto de arquitectura. Entonces, igual siempre nos llenó de orgullo, porque de alguna forma aportamos un granito de arena para la recuperación del Palacio Pereira. Acá vemos cómo era el Palacio Pereira en su época original, el Salón Rojo, la Galería Central, y cómo lucía también en los años 70. Esta es una fotografía cuando era colegio. Entonces, una foto bien interesante de cómo se mantenía el edificio en buenas condiciones en los años 70, 60, con el pavimento original de mármol, los vidrios originales. Lamentablemente, ya para la década del 85, después del terremoto sobre todo, cuando es declarado un monumento nacional, que no se podía votar, que lamentablemente era como lo contrario de lo que quería el dueño en ese momento. El edificio estaba en muy malas condiciones, y lo que se hizo fue tratar siempre de botarlo. O sea, se sacaban las puertas, se sacaban los mármoles, se vendieron todos los elementos interiores para que se perdiera como resistencia el edificio, y eso no pasó, nunca se cayó. Aquí lo vemos en una fotografía del año, creo que son del año 95, 96, donde ya el edificio se ve sin pavimento, sin los vidrios en el techo. Entonces ya se ve bastante deteriorado. Pero todavía conserva las mamparas originales, no están en tan malas condiciones como nosotros nos enfrentamos a él en el año 2010, 2011, que nosotros entramos en realidad. Estas son fotografías que tomamos nosotros del año 2011. Así lo encontramos nosotros en el Palacio Pereira, que era como una especie como de bombardeo, lleno de cosas, con, no sé, como un metro, de repente en algunas partes, un metro de basura. Está muy deteriorado. O sea, aquí ya está limpio. Esta foto ya está mejor que como lo recibimos, la verdad. Sí. Y posteriormente nosotros también participamos en la primera etapa de recolección de piezas decorativas del Palacio Pereira. Lo que implicó era como recoger como un poco como... Casi una arqueología. Como arqueología, recoger las piezas que existían todavía para poder como recuperarlas y reusarlas seguramente cuando fuera el proceso de reconstrucción del palacio. Estaba, por supuesto, filtrado, como se ve ahí por todos lados, lleno no sé, muros, te iba a decir, pero no es un muro lo que tiene al lado, de divisiones, de clavos por todos lados. Era en verdad, si uno iba, era como para pensar que esto jamás se iba a poder recuperar, porque era tal el nivel de intervención, de mala intervención, de decaimiento del edificio, que era bien duro verlo, la verdad. Sí, no tenía piso, ¿cierto? Uno entraba a un salón y veía el techo del segundo piso para arriba. A veces veía el cielo, porque no había ni siquiera techo tampoco. Pero resistía, pobre. Afortunadamente el Estado de Chile lo compró. Se hizo un proyecto de arquitectura que pretendía recuperar el edificio, pero no como una casa en sí,
sino que como para acoger oficinas nuevamente. Entonces lo que implicó también un cambio de uso de los espacios, un repensamiento de qué se quería hacer realmente con el inmueble, lo que implicó también que no era una restauración en sí, porque realmente se dice mucho que el Palacio Pereira fue restaurado, pero en realidad nosotros que somos restauradores, esa tecnología un poco como, no sé, puede generar un poco de resquemor en los restauradores, porque la verdad que la casa no fue restaurada, sino que fue reciclada, si se quiere, o remodelada. Por supuesto, privilegiando su uso actual, que no es una casa o un palacio ya, sino que es un edificio que necesita un espacio abierto para poder ser rehabilitado para oficina y un uso público. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia que hubo entre la galería original, el proceso de cuando trabajamos nosotros, que fue la recuperación de los espacios interiores, cuando tuvimos que limpiar todo el palacio ya, y cómo quedó viviendo. Entonces, claro, si se dan cuenta, ya no es el edificio que era antes con el pavimento mármol, con las estructuras, como era un palacio en sí, sino que es un espacio que está condicionado ya al nuevo uso, que implica que tiene mayor tráfico, que implica que va a haber más gente pasando por ahí, que tiene que tener materiales quizás como este piso, que quizás, no sé, pues hay muchas personas no se va a echar a perder. También tiene que ver con que sea una especie de pasillo que permita entrar de forma rápida al edificio que está atrás, que son las oficinas. Entonces, tiene mucho más luz también. exactamente. Y aquí vemos ya como recuperar la fachada, que eso sí se recuperó imitando un poco los colores originales que tenía el inmueble. Aquí vemos el edificio nuevo que se hizo. También el uso de los nuevos espacios. Este era un salón antiguamente, se recuperó, se unió al segundo piso, se hizo todo un gran salón. Claro, esa parte ahí perdió, ¿cierto? Todo lo que veíamos antes, la yesería, ¿cierto? Toda la decoración, pero también este muro desnudo, ¿cierto? Con el ladrillo a la vista, con esta escalera que se implementó de una forma muy, muy única, porque es una escalera muy, muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver, hace también que este espacio siga manteniendo esta característica tan impactante, ¿cierto?, a la vista, y se recuperó, como dice Mario, se repensó, ¿cierto?, se reutilizaron los espacios, se convirtieron en otras cosas, pero por supuesto sigue siendo un espacio fantástico, y lo más importante, lo tenemos y podemos ir mañana, y está ahí, no se demolió ni se perdió justamente como pensamos también que se iba a perder. Otro caso emblemático, para ir pasando más rápido, es a otro, la manufactura Sumar, que está en la comuna de San Joaquín. Fue una gran industria textil de principios del siglo XX, no principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, y que condicionó todo el sector. O sea, San Joaquín, ese sector, por ejemplo, se condicionó con una especie de población para los trabajadores de esta fábrica grande, que fue una empresa muy importante hasta la expropiación del año 71 que vivió. Y lamentablemente ahí después los vaivenes, cuando se recuperó la fábrica, no fue lo mismo, la industria había cambiado y lamentablemente el espacio se perdió su uso original, que era una industria de textil. Quedó el edificio abandonado muchos años, no se sabía qué hacer con este gran paño de terreno, hasta que se decidió incorporar una especie de centro comercial, que quizás, claro, a todos los que estamos acá quizás no es la mejor idea y ojalá no pasara, pero para espacios tan grandes como este, con un uso tan difícil de darle, quizás de repente es una nueva vuelta a la tuerca que quizás también hace que el edificio se renueve, que se conozca, que no se pierda como tantos otros que hemos visto por ahí. Igual este tipo de centro comercial, como dice Mario, tampoco es tan negativo, porque tiene espacios verdes, o sea, mucha luz, ¿cierto? Uno camina, ¿cierto?, viendo las tiendas, pero siempre hay una cafetería, es un espacio muy amable en el fondo, tiene miles de estacionamientos, entonces también va a un barrio a lo mejor que está un poco menos favorecido de un montón de cosas, y le da un aire, como decíamos antes, ¿cierto? Y le crea un mundo nuevo, llega gente flotante de otras partes, deja plata, ¿cierto? Ha sido esto una gran obra y una gran solución para un espacio tan grande y para como dice Mario, porque es más fácil a lo mejor pensar si uno ve un palacio, ¿cierto?, o una iglesia y decir ya hagamos tal o cual cosa, pero una fábrica enorme, ¿cierto?, en ruina, es bien complicado pensar qué hacer. Y encuentro que se llegó a una súper buena solución, es un espacio también con jardines, es un espacio muy agradable de estar, ¿cierto? Y no tan lejos tampoco, uno pensaría que es lejos, tiene buena comunicación con todos los barrios, entonces es muy bonito visitarlo. Otro ejemplo es el aeropuerto de Los Cerrillos, ¿no? Así es. Bueno, que todos seguramente alguna vez hemos estado cerca de él.
un aeropuerto muy importante, que fue antes del aeropuerto que tenemos hoy día, era el terminal internacional que teníamos, un edificio muy, muy importante que configuró también la zona poniente de Santiago, y que ya hacia fines del siglo XX tampoco se sabía mucho qué hacer con este gran espacio. Y además de toda esta construcción, está haciendo un parque público, se están haciendo viviendas también entre medio, en todo este paño, pero también el edificio principal, que es el aeropuerto, se convirtió en un centro de arte contemporáneo, que es una especie de espacio para poder acoger toda la obra contemporánea chilena, que también requería hace mucho rato un lugar que acogiera todo este tipo de instalaciones, que se generan hoy día en exposiciones contemporáneas, que de repente los espacios más céntricos no tienen las dimensiones, los metros cuadrados para poder coger todo este tipo de instalaciones nuevas que están haciendo. Entonces se creó este centro que es bien interesante, que conserva también el inmueble de alguna forma y da un nuevo uso para la ciudadanía. Este es un caso quizá que puede parecer curioso, el Teatro del Puente, que es el puente que está en Pío Nono, que son estos puentes metálicos que estaban a fines del siglo XIX sobre el río Mapocho. Se modificó este puente Pío Nono cuando se amplió la calle, y no se sabía qué hacer mucho con esta especie como estructura metálica, y lo que se hizo fue correrlo un poquito más para el lado, y se hicieron unas modificaciones. El año 84, como bien dice ahí, se traslada esta especie como estructura metálica, y el año 97 se declara un monumento nacional. ¿Qué se hace adentro? Que es una cosa bien curiosa. Se hace un teatro. Entonces, también habla también de un uso como casi insospechado del patrimonio que tenemos acá en Santiago, y que quizás pasa muy desapercibido, porque de repente este puente, uno puede pensar que es solamente un puente, y en verdad acoge una sala de teatro en su interior. Otro caso emblemático que también se pueden hacer paseos hoy día, y es muy interesante de conocer, son las Majadas de Pirque. Era una casa, una residencia, una familia en la afuera de Santiago, una casa muy importante, del principio del siglo XX, que hablamos de ella en la Ruta de los Palacios. Es una casa que tenía características neogóticas de Alberto Guzmán, el arquitecto, muy palaciega, era como un castillo de la campiña francesa, realmente un espacio muy especial para Chile, que lamentablemente ya hacia fines del siglo XX perdió también mucho uso. La familia no tenía tampoco los recursos suficientes para mantenerla, se empezaron a rotear ciertos terrenos, y el palacio quedó un poco deshabitado, y se usaba bien poco, aparte de unos festivales de música que se hacían. Y hacia el año 2010, después del terremoto, quedó muy deteriorado, y se inició un plan bueno, se había vendido, y hace algunos años atrás se inició un plan de reacondicionamiento del inmueble para poder recuperar su uso actual, su uso. En realidad, se pensó siempre como un hotel. Al principio, cuando se compró, se quería hacer un hotel, como un hotel boutique dentro de la región metropolitana, que te llevara al campo, te llevara a Pirque. Pero el terremoto de 2010 cambió todo el escenario, el edificio se vio muy, muy, muy deteriorado, y se tuvo que cambiar todo el plan para hacer una especie como de centro tecnológico, de pensamiento nuevo, y que acogiera otro tipo de situaciones en Pirque. Acá vemos cómo lucía el palacio originalmente. Fíjese muy bien en los arcos ojivales que están acá abajo, que es bastante interesante verlo, porque lamentablemente la reconstrucción del palacio implicó también la destrucción de ciertos elementos importantes que tenía la casa. O sea, se eliminó todo este pórtico gótico que tenía, esta especie como de guardilla también independiente que tiene acá, se reemplazó por otra. Entonces el castillo perdió esa prestancia que tenía antiguamente. Se perdieron también los espacios interiores que tenía la casa, no existen hoy día. Bueno, acá vemos el deterioro de la casa. En el año 2010 se cayó una torre. Y aquí estamos en el proceso, a la izquierda, el proceso de recuperación, que lo que se optó fue vaciar el edificio por dentro y rehacerlo completamente. Y hoy día es una especie como de cáscara del palacio que engloba otro tipo de construcción, que habla de un lenguaje mucho más moderno, que está pensado hoy día para hacer un hotel, para hacer un centro de convenciones, otro tipo de uso súper distinto al que tenía originalmente. Aquí están, por ejemplo, los vitrós dispuestos acá atrás. Pero que afortunadamente, a pesar del cambio que quizás a muchos no nos puede gustar, yo personalmente no soy muy partidario de lo que se hizo con la casa, pero sí, lo que hablaba el otro día era que de repente el parque y los jardines que tiene no ha perdido el espíritu que tenía la casa. Entonces, ir para allá igual sigue siendo un paseo, ir para allá provoca la misma sensación de estar al frente de un castillo. Entonces,
a pesar de los cambios en el interior de la casa, yo siento que el espíritu del lugar se sigue manteniendo y eso es lo importante, porque también ahora se ha llegado mucha más gente, o sea, ya el palacio se ha convertido en una especie como de paseo de fin de semana, entonces eso también es importante para que la casa se mantenga viva y el edificio se siga manteniendo. Otro caso importante, la cárcel de Santiago, en la calle Balmaceda, muy importante porque a fines del siglo XX no se sabía qué hacer mucho con la cárcel, se había trasladado a otros lados, se empiezan a demoler algunos sectores, pero el edificio de la empresa de aguas decide como reciclarlo y convertir esta especie como lo que se hacía mucho en los años 90, que era mantener las fachadas y hacer un edificio corporativo atrás de vidrio. Entonces se hace eso en ese momento y por último ciertos elementos de la fachada de la antigua cárcel se mantienen, que eso es lo relevante de destacar. Claro, le duplicaron en el fondo también la superficie, también muchas veces se necesita mucho más espacio y la única alternativa, sobre todo en esta época, era hacer esto, o alrededor de este edificio, inflarlo un poco y darle más metros. Un caso que estamos felices porque creo que ayer se dio la noticia de que se había ya ganado el concurso de arquitectura y que va a recuperar el edificio antiguo de Correo en Estación Central, que es un edificio totalmente brutalista, moderno, que habla de otra arquitectura, de otro patrimonio que estamos viviendo hoy día, que es un patrimonio que tenemos que empezar a considerar, porque de repente el patrimonio de los años 60, 70, 80 o 50, que nosotros de repente lo vemos que edificios son como edificios viejos, ¿no? Porque de repente son un poco más contemporáneos nosotros, no le otorgamos cierto valor. Pero hoy día sí son patrimonio, muchos de ellos sí tienen características importantes, ya el tiempo también ha hecho que muchos de ellos se transformen en iconos patrimoniales, como este edificio, que era de correo, que estaba bastante abandonado, se estaba usando de bodega, se decidió venderlo, afortunadamente se traspasó a la empresa de ferrocarril del Estado, que lo va a recuperar. Entonces, ayer se anunció que el ganador del concurso fue una empresa chilena, con varias empresas, o sea, varias oficinas de arquitectura, entre ellas una mexicana también que va a intervenir, para poder como potenciar el espacio, reacondicionarlo a un nuevo uso, y también lo más interesante es que va a generar un polo nuevo en Estación Central que va a permitir que quizá se mejore la plusvalía del sector, también se mejore un poco el ambiente que está un poco alicaído hoy día a través de edificios corporativos de Ferrocarril del Estado. Y volver también a apoderarse de los barrios que estaban, como dice Mario, un poco más apagados tal vez. A lo mejor nadie iba a ir a este barrio porque ya no hay muchas cosas, este edificio estaba un poco, entre comillas, abandonado, muy deteriorado, y esto crea un polo distinto, ¿cierto? Un atractivo absolutamente que a lo mejor no se habría pensado en otro momento, y le da, vuelvo a decir, otra vez la vida a un barrio, o lo resucita a un barrio que estaba bastante en el fondo del segundo plano. Entonces, además del edificio, todo alrededor espectacular pensar en que no solamente el edificio, no solamente una cosa puntual, habla de todo su alrededor y todo su entorno también cambia y mejora, por supuesto. Y por último tenemos las casas de la Universidad de Alberto Hurtado, que la Universidad de Alberto Hurtado se ha dedicado, igual que el Duoc y otra vez la UTEM también, o la que está pasando en la Universidad de Huertal, en la calle Ejército y República, que han recuperado casas antiguas de esta calle y la han transformado en centros educacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la casa del arquitecto Edward Mate, una casa muy especial en el barrio Cienfuegos, que también se reacondicionó, manteniendo sus características originales para hacer sala de clase. También la Casa Villa, que también es parte de la universidad, la casa del arquitecto Cifuentes. Estas tres casas que les voy a mostrar ahora, que después Raúl les puede contar en extensión, vamos a hacer un paseo el 10 de junio para poder conocerlas y ver en vivo cómo ha sido este cambio de estas casas, también conocer su historia, su misterio, no sé, son casas muy especiales que merecen la pena conocerlas y también retratar su historia, pero en vivo. Es muy distinto verlas en foto que recorrer sus pasillos y encontrarse con toda la cantidad de detalles que tiene cada una de ellas. Así que lo invitamos también a comunicarse en extensión, que el 10 de junio tenemos este paseo, el día sábado, y ustedes se tienen que inscribir. Bueno, yo no sé cómo el mecanismo, pero ahí seguramente en extensión les van a comentar cómo se hace la inscripción y cómo los detalles del paseo. Bueno, esto que dice Mario, de repente hay mucha gente que dice, pucha, ahora son universidades y como que lástima y todo. Yo creo que no hay que tomarlo de esa forma, hay que tomarlo como que estos centros, ¿cierto?, de estudio han rescatado muchos de estos espacios. Esta es una manzana completa, todo lo que vimos recién es una manzana, y se decidió después, voy a adelantar un poco el paseo, en los patios de todas estas casas que estaban unidos, ¿cierto?, por los muros medianeros, se bota todos estos muros y se hace un gran espacio central,
donde cada una de estas casas, que son distintas unas de otras, conversan porque son, por supuesto, de una arquitectura tan buena que son capaces de permearse, ¿cierto?, cada una con la otra. Y es un gran, o sea, creo yo que este tipo de casas, que no son estos grandes palacios que vimos antes, tienen mayor peligro de desaparecer, porque no tienen seguramente un resguardo, y a lo mejor una casa que podría, en 3 casas, es un edificio enorme. Entonces, este patrimonio que se salvó, encuentro que es también un súper ejemplo de valorización y de tener este ojo patrimonial de salvar este tipo de barrios en el fondo, porque no solamente se salvó esta manzana, se salvó un barrio, se salvó un entorno. Entonces es muy, muy importante, y como dice Mario, ojalá que nos acompañen para recorrerla en vivo. Bueno, y terminamos, lo invitamos también a seguirnos en redes sociales, a revisar nuestra página, y seguirnos en Instagram, en Facebook, y no sé qué más tenemos. Pero... en todo lo que quieran, así que nos estamos. Así que nada, le agradecemos a todos por habernos acompañado hoy día, y creo que llegamos bien al tiempo, sí, 8:15, Justo, así que estamos como justos. siempre. Así Perfecto. que ahora queremos sus preguntas. Sí, primero, bueno, agradecerle a Fernando y Mario, muy entretenido como siempre, y sobre todo con un gran valor de contenido detrás, que eso es lo que se agradece mucho más. Bueno, esta vez, siendo ya la última vez, están permitidos quienes quieran activar su micrófono. Las veces anteriores también, pero nadie se atrevió a prender sus micrófonos, así que quien quiera hacerlo para hacerles preguntas o comentarios a Fernando y Mario, pueden hacerlo libremente, tenemos ahí unos minutos para poder hacerlo. Mientras alguien pide la palabra o alguien activa su micrófono, se atreve, les voy comentando algunos de los comentarios que han ido dejando las personas. Ahí, Mario, una persona, Roberto León, te ponía que el arquitecto de la catedral era Cremonesi. Sí, sí, perfecto. Sí. Gracias, Roberto. Y ahí, bueno, preguntaba en qué año se hizo la restauración de la catedral. Algunos de ellos presenciaron cuando la Virgen fue removida de la catedral, que también era un espectáculo imponente cuando fue puesto en el lado derecho del altar principal, ver la monumentalidad de esa imagen que uno desde abajo la ve tan chica. No pensamos que es tan grande, y obviamente ahí entendemos el peso que podría haber tenido, ¿no? El año en el cual se parte la remodelación es el año 2010, ¿cierto, Fernando, Mario? Un poco antes, porque fue más fuerte después de 2010 por el terremoto, que se tuvo que hacer un nuevo proyecto para poder lograrlo un poco antes. Fue como, se hizo un proyecto antes, empezó, y al final el terremoto generó mucho más daño, entonces se regeneró el proyecto, se tuvo que refinanciar también el proyecto, pero por lo menos la recuperación partió el año, si no me equivoco, como el año 2007, 2008, ya está andando, y la Virgen se había sacado el año 2009, no sé. Sí. Sí. De hecho, Perfecto. 2009. Paulina Scagliotti dice: la Universidad Austral también ha protegido algunas casonas típicas en Valdivia, se agradece. Creo que desde la primera hasta esta cuarta sesión hemos recibido algunos comentarios que hablan también de varios ejemplos importantes fuera de Santiago. Creo que vamos a tomar el punto, y hacia futuro podríamos hacer ciclos dedicados también a conocer parte del patrimonio que tenemos en el interior de nuestro país, fuera de nuestra ciudad, pero este año en que particularmente también nuestra ciudad se supone está de fiesta a partir de la celebración que va a tener próximamente con un evento deportivo tan grande que va a tener tanta gente como es los Juegos Panamericanos. Quisimos darle la importancia, y obviamente habla también del compromiso que tiene la Universidad de los Andes con respecto al patrimonio, a la cultura, y principalmente con nuestra ciudad. Bueno, Mariano Valdés, muy interesante. Mónica de Simone, muchas gracias. Isabel, muy buena exposición, fantástico, gracias. Carmen Puig, muchas gracias por las estupendas charlas de nuestra patria, cariños. Rodrigo, si podrían hacer alguna charla sobre los estilos arquitectónicos. La vez pasada preguntaba la diferencia entre el estilo clásico y el neoclásico. Que quizá ahí podrían adentrarse. Y bien, antes de darle la palabra a Josefina, la directora de Extensión Cultural, quería bueno, tomar la palabra de lo que había dicho Mario y Fernando acerca de la actividad que vamos a tener el sábado 10 de junio. Es una actividad que va en la línea de todo lo que hemos querido hacer, de darle
agregar un valor que ya de por sí tiene al patrimonio que está inserto en nuestra ciudad, que lo recorremos algunos de nosotros a diario, otros de vez en cuando, pero que tiene muchas cosas para decirnos y estamos convencidos de que se quiere, se valora lo que se conoce y por tanto, bueno, tenemos ahí algo importante que hacer, que es conocer y acudir también a las personas que tienen este conocimiento, en este caso a Mario y Fernando, para que sean también ellos quienes de primera mano nos puedan dar este conocimiento. Así que quienes quieran inscribirse en esta actividad, bueno, pueden entrar a la página de extensión. Mañana, cuando se envíe la grabación de esta charla, se les va a enviar el link en la parte de abajo, para que bueno, puedan inscribirse. Ahí hay un botón que dice inscripción, de ahí van a la parte del pago de la actividad, y bueno, cualquier pregunta la pueden hacer a través del correo extensión@uandes.cl. Hay cupos limitados, así que les recomiendo que se apuren con eso porque ya hay varios inscritos. Josefina. Gracias, Raúl. Bueno, para terminar, aparte de agradecerles a todos su participación, vemos varias personas que han sido además participantes muy fieles, que han estado a lo mejor en cuatro de cuatro charlas y a lo mejor en más de una, muchos. Así que muy agradecidos, bueno, aparte de agradecer a Mario y a Fernando, a todos los que han participado, y me parece que es muy importante y oportuno hacerles dos invitaciones a todos los que nos están escuchando hoy día. Primero, para este sábado 27 de mayo, este va a ser nuestra celebración de la Universidad de los Andes desde el Día de los Patrimonios, que ya no es un día, es un fin de semana, un mes entero. Nosotros vamos a hacer nuestra actividad del Día del Patrimonio este sábado 27 de mayo, en la Universidad de los Andes, en el campus que está en San Carlos de Apoquindo, entre 10 de la mañana y 14 horas, digamos, hora de almuerzo. ¿Qué vamos a tener? Una mañana con muchos elementos diferentes, entretenidos y adecuados para el interés de todos los miembros de la familia. Esto es un panorama gratuito, familiar, que se suma a la oferta que hay en todo Chile para el Día de los Patrimonios, donde uno siempre quiere ir a ver un lugar especial, y a veces pasa que la gente se aglomera porque piensa que ese es el único día del año en que se pueden ver muchos espacios de Santiago. Es cierto que se abren algunos nuevos, pero el patrimonio está ahí todos los días, como dice Raúl, y yo siento que nuestra obligación es conocerlo, gozarlo y de esa forma contribuir a cuidarlo. Nosotros como Universidad de los Andes agregamos una locación, podríamos decir, más a esta celebración, y los esperamos a todos el sábado 27 con el Museo de Arte de la Universidad de los Andes abierto, con visitas guiadas, talleres y actividades artísticas para niños, cuentacuentos, un taller digamos, de manual de santería popular, la exposición que ustedes pueden ver ahí en el mismo edificio El Reloj, que se llama La ciudad que habitamos, que es una exposición del archivo fotográfico del estudio Bruckmann, construido ese archivo a lo largo de muchos años de investigación y de trabajo por Fernando y Mario, que ustedes ven aquí. Así que pueden seguir disfrutando de los conocimientos de Mario y Fernando y esta conversación que uno quisiera continuar infinitamente, porque es muy interesante. Este mismo día, sábado 27, van a estar Mario y Fernando en la exposición, que tiene cerca de 50 fotografías de Santiago a lo largo de más o menos un siglo, ¿no es cierto? O el primer siglo de vida independiente de Chile, de que existe la fotografía, o sea, 1900 hasta 1930 en este caso. Está muy interesante, pueden ver la exposición. Y además tenemos a las 12 del día sábado, este sábado 27, un conversatorio donde también participan Fernando Imas y Mario Rojas, y además también el profesor Cristian León, arquitecto y doctor en Historia del Arte, quien va a comentar precisamente lo que se pedía en uno de los comentarios sobre los estilos arquitectónicos y la evolución arquitectónica de Santiago en un siglo entero, entre 1830 y 1930, en el próximo curso que va a ofrecer la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes, que se llama Arquitectura para la República y que parte ahora los primeros días de junio. Así que los dejo muy invitados para este día sábado 27, y como dice Raúl, para que nos visiten en la página de Extensión UAndes y
puedan enterarse de las próximas actividades, entre ellas este curso que complementa muy bien todo lo que hemos visto en estas 4 charlas con Mario y con Fernando. Así que están todos muy cordialmente invitados. Los esperamos y les agradecemos como siempre su interés. Bien, ahí no sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. Veo, hay personas, por lo menos los que tienen la cámara prendida. Catalina aplaude. No sé si alguien quiere comentar algo. Bien, entonces, habiendo... Se pronuncia... bueno, una pregunta que yo siempre me he hecho, hace Rodrigo, que es la pronunciación del estudio Brookman. Si se pronuncia Brookman o Brookman. Brückman, es como, tienes que poner boca de U y de ser I, es como I, entonces Brückman, esa es la forma que es. Siempre cuando digo ponga boca de U y digan I, eso así se dice. Bien, perfecto. Brückman, ya lo dije, no voy a poner morisquetas aquí, no se me van a cortar la comunicación, pero hagan ahí en el espejo, pongan boca de U y digan I, Brückman. Bien, Esta hay que perfecto. volver a verla. Tenemos varios días hasta el sábado para ir ensayando, como se dice. El sábado nos vemos con Fernando y practicamos todo para estar listos. Yo voy a llevar un megáfono para decir, no sé. Bueno, Bárbara Clausen dice, me encantaron las charlas, estoy inscrito para el 10 de junio. Te hemos visto, Bárbara, así que ya te debe llegar un correo con la confirmación de tu inscripción. Y Marilu Rioseco hace la acotación de que no tiene cremillas, no tiene diéresis, o cremillas, no sé si... ¿Verdad? Porque es en Instagram, sí. Es porque, pero tiene, en realidad tiene. Y la página, el brickman.cl, tampoco puedo ponerle cremillas. Umlaut, como se dice en alemán. Así es. Yo me voy a me voy a aprovechar que veo en pantalla aquí a un amigo mío, Mariano Valdés, que es arquitecto. Me encantaría, Mariano, si puedes hacer algún comentario final, si nos quieres compartir tu impresión de estas charlas. Mira, desgraciadamente no pude asistir a las demás por otros compromisos que tenía, pero en vista de este caso lo encontré súper interesante. Y las fotos, por ejemplo, de la moneda en sus etapas anteriores, antes de que se completara el proyecto por Smith Solar, encontré muy interesante y muy llamativo, ¿eh? Cómo la ciudad se va construyendo y luego se transforma en patrimonio. Cada etapa es importante y importante recuperar por etapas. Esas fotos de la moneda eran como etapas que se han perdido en el tiempo, muy interesante, ¿eh? Y bueno, ahí están las nuevas etapas. Así que es como es casi como una serie, como no sé cómo llamarlo, pero que en el tiempo, ¿ah? Muy interesante. Así que no solamente patrimonialmente, sino que urbanamente, en el sentido urbano de cómo era la Alameda, cómo llegaban los edificios a la Alameda, después cómo se fue poniendo estos palacios, fueron reemplazando a edificios que eran netamente de vivienda, en fin, todo lo que ustedes han mostrado da para mucho más, ¿eh? Y así que los felicito. Muy interesante. Muchas gracias. Bien, entonces con las palabras del arquitecto Mariano Valdés nos despedimos. Como saben, pueden volver a revivir estas charlas en nuestro canal de YouTube. Y mañana mismo se les enviará a todos los que están inscritos a este ciclo de charlas. Muy buenas noches. Esperemos verlos el día sábado. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.